Hola, mi nombre es Juan Sebastián Rodríguez Mayorga. Soy estudiante de la Universidad Abierta de Distancia del programa de música. Bienvenidos a este canal de información donde nos sumergiremos en el mar del conocimiento. Hoy hablaremos de la poesía instrumental que abarcó todo el romanticismo. Como podemos ver, aquí tenemos un artista muy destacado, Frédéric Chopin. Pero no hablaremos por ahora de él. En un principio hablaremos de la poesía instrumental como tal. Como primera instancia, quiero que sepas que toda esta información es recopilada de la biblioteca digital de la universidad y por supuesto de fuentes externas. La poesía instrumental, o también conocida como poesía sin palabras. En el romanticismo surgieron varias ideas y una de ellas muy poderosa de que la música no necesitaba palabras para expresar algún sentimiento o alguna historia. Durante la época, varios de los compositores que destacaron en su momento, si bien cada uno tenía su forma de hacer la música, la idea de hacer poesía sin palabras no era algo común y normal, por lo que como precursor del romanticismo temprano tenemos a Félix Mendelssohn, más conocido como el compositor de las canciones sin palabras. Destacó por la sensibilidad de sus obras, que a su vez transmiten una gran carga emocional, y a pesar de que su música fue romántica, mantenía una gran claridad formal. Además de redescubrir las obras de Johann Sebastian Bach y llevarlas nuevamente al escenario, Mendelssohn fue el puente entre el clasicismo y el romanticismo con la música y sobre todo con la poesía instrumental. Algunos de los rasgos fundamentales en la música de Mendelssohn eran la intimidad, la subjetividad, la expresión directa del alma y sobre todo la libertad formal. Otro de los grandes compositores que tenemos es Robert Schumann. A diferencia de otros compositores, Schumann tenía una conexión muy fuerte con la literatura. De hecho, gran parte de sus obras para piano tienen títulos muy poéticos y sugerentes. Estos nombres no son casuales, funcionan como una guía para lo que la música quiere transmitir, casi como contando pequeñas historias. Otro aspecto interesante de Schumann es que solía representar distintas facetas de su personalidad en su música, lo que nos lleva directamente a entender que su obra nace directamente de su mundo interior. Y como último compositor, y no menos importante, tenemos a Frédéric Chopin. Él dedicó casi toda su obra al piano, explorando en él una sensibilidad única. Sus composiciones no buscaban contar historias de forma literal, sino transmitir recuerdos, melancolía y momentos de contemplación. Por esa razón se le conoce como el poeta del piano, una música cargada de emoción donde la melodía parece hablarle directamente al oyente. Su principal enfoque en las obras fue el de convertir el piano en una voz íntima y emocional. Todos estos contrastes hicieron que la poesía instrumental se liberara de fórmulas rígidas del pasado, abriendo un espacio donde la música ya no buscaba solo la fórmula perfecta, sino la capacidad de sugerir, de evocar emociones y de hablar directamente al alma. Sus melodías, sus paisajes sonoros sin palabras permitieron que cada oyente encontrara su propio significado. Así compositores como Schumann, Mendelssohn y Chopin no solo crearon piezas hermosas, sino que construyeron un lenguaje donde la expresión personal era un diálogo eterno sin necesidad de palabras. La poesía instrumental demostró de que la música puede hablar directamente al alma, incluso sin palabras. Y tal vez ahí está su mayor grandeza, en la capacidad de hacernos sentir algo que muchas veces ni siquiera sabemos cómo explicar. La poesía instrumental o la poesía sin palabras en el romanticismo no impone un significado, sino que lo sugiere. Bueno, y quiero agradecerte por acompañarme en este viaje musical que encontramos en el romanticismo. Hasta una próxima ocasión.